volumen a ese micrófono. Profe, está al 100%. Ya listo, ya parece que estoy grabando. Ah, bueno, listo, vale. Y... Bueno, Buenos días, ya... profe. Buenos días, ¿cómo le va, Nelly? Bien, sí, señor. Bueno, me alegra. Ya somos 11, iniciemos, porque el tiempo apremia. Listo. Bueno, mire. listo. Quiero iniciar mostrándoles algo que me realmente quiero, aunque este cuadrito ya lo tienen ustedes, me preocupan, veo por ahí unos unos en el tercer trabajo. Bueno, ustedes en ese montón de notas, pero técnicamente primer trabajo, la nota es la que dice promedio. Segundo trabajo, la nota es la que dice segundo promedio, porque eso ya los habíamos explicado, ¿no? Que es la sumatoria de trabajo más video. El tercer trabajo sí es solito, pero veo en el tercer trabajo... Profe, una pregunta. Pregunte. Yo ayer en el trabajo que envié esto, le coloqué, pues, hoja de trabajo, pero coloqué trabajo 3 porque, pues, pues, a un inicio de clase de semestre habíamos dicho que eran 3 trabajos, ¿no? Entonces, esto, pues, para que de pronto me tengan en cuenta eso, que yo no coloqué cuarto, sino tercer trabajo, pero coloqué de título hoja de trabajo. Ah, bueno, no. Que le hayas colocado tercer trabajo no importa, porque técnicamente llevamos 4 trabajos, ¿no? Sí, señor. Bueno, y que sea sobre la hoja de trabajo y sea sobre lo que se les dejó, perfecto. Lo importante Sí. es que no me coloques algo que no sea, ¿no? No, Porque eso ahí sí es hoja de tienes trabajo. 1. Bueno, mira, me preocupa los compañeros, uy, espere, me pongo los lentes que no los tenía. Los compañeros Kimberly en el tercer trabajo no lo entregó. Me preocupa la compañera Nayeli Roballo, que tampoco lo entregó. Y está el compañero Javier Sosa, pero se retiró. Entonces me preocupan esas dos compañeras que no han entregado trabajo, ni se han reportado ni nada. Entonces, si están en el momento, griten auxilio o griten algo, ¿no? Si no están, por favor, comuníquenles qué pasa con ese trabajo, o si les ya definitivamente van a dejar el 1, o qué, o mejor dicho, que resuciten, a ver qué pasa, porque ese 1 les baja y el examen realmente pues no está difícil, pero tampoco está fácil, ¿no? Entonces se confían y no vayan a perder por confiados, ¿no? Profe, Bueno, una de porque la las que mayoría tiene, llevan buenas notas. ¿Ah? una de las que tiene el 1 es Kimberly, que ella es la que tiene la licencia de maternidad. Perfecto. Entonces, no sé si ella irá a continuar o no, por lo que le queda un poco difícil el bebé y las cosas de la universidad. No, pero Ahí sí ya tocaría que ella se reporte. Mire, ahí es donde debieron haberla auxiliado las compañeras más cercanas y haberla al menos anotado en ese trabajo. Uno sabe que pues de pronto no va a aportar el 100%, pero con el 10%, que al menos que lea el trabajo, es mucho cuento, ¿no? Al menos que lea el trabajo. Uno sabe que no solamente ella, pero ella tiene un motivo, razón y circunstancia. Uno sabe que en muchos trabajos hay algunos que a veces prestan los nombres, ¿no? Y pasan, ¿no? Pues ahí Profe, donde... es que ella le envió el trabajo con Nayeli. Creo que Nayeli le comentó a usted algo de lo del trabajo. Pero Nayeli no reportó ni el de ella. Pues yo hablé Imagínese. con ella y ella me dijo que ya sí lo había enviado y que ella le había hablado con usted. O sea, ellas lo Pero ve que hicieron no. juntas. Pues si lo Nayeli hicieron me juntas, pidió pues, hoy la clave de Moodle porque no se había matriculado, no se había inscrito. No sé si es por eso que no ha presentado los bueno, trabajos. pero es que Pero me tienen que pidió subirlo hoy al la Moodle, información. porque pudieron haber hablado conmigo ayer, antier, y yo tengo el problema es que como me llaman tantos, a mí se me olvida. Y si no lo suben al Moodle y me escriben ahí, mire, ya se subió al Moodle, listo, yo lo reviso y ahí queda la evidencia en el Moodle y yo lo reviso y no hay problema. Lo importante es que lo suban, que por favor esas dos compañeras, si están trabajando las dos, que lo suban al Moodle y me avisen, porque es que a veces, esa es otra costumbre, me avisan
en el WhatsApp personal y me escriben, profe, ya le subí el trabajo. No sé quién es, ni de qué materia, entonces le queda a uno difícil, ¿quién será este personaje? Pero si lo hacen por costos, perdón, pues si lo hacen por contabilidad 2 y escriben, profesor, soy Liliana Arenas, soy Jelly Porras, soy Silvia Valencia, ya le subí el trabajo en el Moodle, por favor revísemelo, yo lo reviso. Obviamente no se los voy a calificar sobre 5 después de 3 o 4 semanas o 2 semanas o una semana, pero sí se los estoy admitiendo porque pues no estoy siendo tan exegético ahí en esa parte. Pero entonces que por favor y se reporten con nombre de pila, dicen los curas, con nombre de pila y con nombre de materia, ¿no? Porque me pueden decir Jelly Porras y Luis, sí, yo como que la conozco, yo la he oído. ¿Sí o no, Jelly? Ah, bueno. Un poquito, es que pregunto mucho solamente. No, después no, pero eso está bien. Pues entonces uno se acuerda. Dice, pero yo no me Y los acuerdo de qué profesores siempre se materia. acuerdan de los que más hablan o de los que no hacen nada. Siempre hay algo que lo caracteriza a uno como para que el profesor se acuerde el nombre. Bueno, ¿sí ve? Entonces pilas con las dos compañeras, avísenles que por favor que tengan cuidado porque si no a última hora. Otra parte que quiero hablarles antes de mostrarles estas diapositivas y ver el trabajo que ustedes enviaron es el examen final. Porque hoy estamos a 16 de mayo, si no estoy mal. No, mentiras, a 9. 8, 9, 9. A 9, 9 de mayo. Nos queda la clase del 23 y el 6 de junio, que es el a que todos los profesores ese día, no sé qué tal, que no tenemos tiempo, que algunos irán a colocar trabajo porque nos dieron libertad, algunos irán a colocar no sé qué, algunos, bueno, ¿cuál va a ser mi metodología? Mi metodología es, yo les voy a subir así como el trabajo, les voy a subir el examen de selección múltiple, ¿vale? Les subo selección múltiple a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, un viernes o el sábado. Entonces ustedes van a tener desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de responderlo en Word, porque yo se los voy a enviar en Word, ¿sí? Y responderlo. Como hacen de selección múltiple es muy fácil, pero van a tener que leer. ¿Qué van a tener que leer? Todos los 4 trabajos que hemos visto. El librillo de actualices es que les di, que hablaba de la NIF, ¿sí? Hasta la hoja de trabajo. Recomiendo, ahorita les digo cuáles 2 trabajos recomiendo para que les digan a las compañeras que se los presten, que fueron en el último trabajo de hoja de trabajo muy completos, trabajos muy completos, entonces recomiendo esos 2 trabajos para que los lean. No es más sino de leer. Es activo según la NIF desde el semestre pasado les he dicho que son los activos según las NIF, porque tienen 3 características especiales. Y el señor, en ese librillo de actualícese, vuelve y se lo repite. El plan único de cuentas que ustedes tienen, que algunos fotocopiaron, que algunos lo tienen en medio magnético, ahí dicen muy claramente qué es el activo. Bien y 2 mal. ¿Qué tienen que responder? No las 2 malas, tienen que responder las 2, la que le quedó bien, ¿cierto? La respuesta bien de qué es activo. Le voy a dar otro ticcito. Resulta usted que en los activos, porque este semestre estamos viendo activos, los activos, lo que se llama propiedad, planta y equipo, fuera de tener las 3 características, tiene una característica especial.
fuera de tener el control y las otras dos características que ya les dije, tienen otras características especiales para poder ser propiedad, planta y equipo. Entonces les voy a decir de pronto esa pregunta, ¿no? Los propiedad, planta y equipo fuera de tener las características de 1, 2 y 3 características, ¿qué más se necesita para hacer propiedad, planta y equipo? Y les doy 3 respuestas. Entonces léanse lo de propiedad, planta y equipo. Porque estamos viendo este semestre muy claro, ¿no? El deterioro, que eso es un término que nos incorporó las NIF, ¿no? El deterioro es el tema de la hoja de trabajo, que tengan muy bien claro qué es la hoja de trabajo, etcétera. Ese tipo de preguntas con selección múltiple. Va a ser fácil para quien leyó. No leyó. Va a ser previo. Ojo, ¿no? Para quien. Les voy a decir, probablemente la próxima clase es el ¿qué? El 23 de mayo. Trabajo, el cuarto el trabajo. 22 de mayo. Juan está hablando y nos... El 23 de mayo es la próxima clase. ¿Cómo? El 23 de mayo es la próxima clase. Por eso, es la próxima clase. Pero ¿cuál es la idea? La idea no es hacérselo el 23 de mayo para que no interrumpa, sino, no sé si a ustedes van a tener algún problema hacérselos el 22 de mayo. Yo se los envío desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Van a tener 12 horas. Profe, sí es mejor el viernes porque el sábado pues tenemos otras clases, entonces el tiempo o sea, aprovechar bien el tiempo para sentarnos con calma a hacer el parcial. De pronto les doy otras horitas más, de pronto. Lo más seguro es que sí, les voy a dar otras horitas más para que inclusive se logren copiar y cruzar información entre los compañeros para que todos saquen 5, ¿no? No, colaboración. Eso, colectiva. Ahora se llaman colaboración. Y en mi época, cuando yo estudiaba, se llamaba copiar. Pero bueno, ahora llamémoslo copiar. ¿Cómo es que es esto, Jelly? Colaboración. Ah, colaboración. Bueno, eso me agrada esos términos, para que no suene como tan maluco. Bueno, eso con respecto a... Ya tenemos las 4 notas que... aquí ya casi todos pasaron. Pilas con las 2 compañeras que tienen el 1, envíenme el trabajo no al correo personal, no con un domiciliario, no Profe, con... Ahorita hablé con Nayeli y me dice que se lo mandaron al correo de la universidad y que ahí le escribieron el por qué. Yo la llamé y me dijo que se lo había mandado al correo personal, que habían tenido unas dificultades, entonces que se lo mandaron al correo de la universidad. Por eso, es que ahí es donde está el problema. Entonces me mandan, a mí la universidad me está mandando ahorita diariamente alrededor de 15 correos, entonces me toca volverme a no sé cuándo lo mandarían. Sí me hago entender la dificultad y en esta época que todos, así como ustedes están muy ocupados, yo estoy muy ocupado. Entonces empezar a mirar cuándo me lo mandaron, con el correo de quién me lo mandaron y empezar a mirar y empezar a abrir correo por correo. Para que lo tenga más presente, ¿no creen? Que me lo suban al Moodle. Profe, soy Nayelis, qué pena. Dígame. Ayer pude hablar con Silvia y ella me reenvió el código de Moodle. He tenido dificultades para matricularme, pero ya hoy me pongo al tanto de eso. Yo el trabajo se lo envié ya hace bastante con mi correo institucional, pero si quiere pues yo se lo vuelvo a reenviar o ¿Y no lo puede subir al Moodle? Es que para mí, además, es una exigencia. ¿Sí me hago entender? Le queda como entregado extratiempo, pero no importa. No importa porque yo no le voy a decir, le voy a colocar, si lo hizo bien, no le voy a colocar 3. O sea, yo voy a ser justo con eso, pero súbemelo al Moodle porque para mí me van a revisar eso. Entonces van a decir, ¿cuántos estudiantes tiene usted? 17. ¿Quién se rajó? No, ninguno. Todos sacaron buenas notas. Y entran al usuario mío en el Moodle y preciso, no aparecen todos matriculados ni todos aparecen con los correos, con los trabajos subidos. ¿Sí? Es que lo subieron
unidos con otros compañeros, no importa, pero que una de las dos, si lo van a enviar las dos que me hace falta, la suban, porque ahí voy a tener yo la prueba y la evidencia, porque yo estoy reportando que estoy trabajando con el Moodle, yo no estoy reportando que estoy trabajando con mi correo institucional para casos de trabajos. ¿Me hago entender? Sí, claro, entiendo. Bueno, y me reporta por el WhatsApp del grupo, no personal, WhatsApp del grupo, profesor, soy fulana de tal, de la materia contabilidad 2, ya le subí al Moodle con mi usuario o con el usuario de mi compañera fulana de tal el trabajo. Listo. Entonces, ahí sí yo lo reviso, le pongo la nota y ya. Listo, chao, cerramos. Vale, profe, muchas gracias. Sí, sí me hago entender. Sí, señor. Porque es que si no ya, no son a ustedes que le califican mal, es a mí por hacer un reporte mal hecho. Vale, bueno. Vale. Todos con notas muy buenas, me alegra, chévere. Ahora, yo quiero, antes de hablar del trabajo, algo que habíamos hablado, creo que inclusive, se me olvida el nombre de la compañera con la que hablamos y hacía la pregunta de bienes de capital. Sí están viendo la plantilla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, espera a ver si logro abrirla porque a ratos este computador mío le da por volverse como grosero. Bueno, ahora sí. Yo quiero hacerles una claridad del tema de los bienes de capital. Y esto de los bienes de capital nos va a permitir o me va a permitir decirles que a nosotros los contadores nos toca leer mucho y todos los días. Y a veces se nos presenta una dificultad porque cuando necesitamos leer algo sobre una materia, al igual que los estudiantes, nosotros nos vamos al famoso Google y escribimos bienes de capital. Pero cuando uno escribe bienes de capital, Google o cualquier buscador lo que hace es buscar todo lo que tiene y puede haber cosas viejas y cosas nuevas. ¿Sí? Y si yo me quedo con las cosas viejas, puedo hacer algo mal, tanto contable como fiscalmente. Algo que tenemos que tener en cuenta los contadores es que nosotros dependemos de dos cosas, de lo contable con aplicación ahora de NIF y de lo fiscal. En materia fiscal, la DIAN está tratando de actualizarse con el tema de NIF, pero no está 100%. Ni tampoco podría estar 100% porque la DIAN muchas veces busca cosas que le deben favorecer al Estado para la consecución de recursos, pero también a veces que le deben favorecer a ciertos sectores de la sociedad o de la producción, de las empresas que producen, porque hay factores políticos o porque hay lo que sea. ¿Sí? Los bienes de capital, que era lo que hablamos la vez pasada, no me acuerdo si fue con Jesly. ¿Sí fue con Jesly? Porque No, había por ahí. creo que fue Camila la que habló algo sobre eso. Ah, bueno. Yo, profe. Sí, ella leyó algo sobre eso. ¿Quién es yo, Camila? ¿Quién fue Sí, yo? señor, fui yo. Ah, bueno, listo. Y quedó ahí como un tema latente. Yo más, sin embargo, me puse a indagar e investigar y mirar todo el proceso de la norma, pero también con cronología. Resulta que sucede que unos años atrás los bienes de capital ese iba como mayor valor del costo. ¿Qué pasa cuando vaya mayor valor del costo? Algo que me costó 5 millones de pesos, pero con el IVA me vale 6.400.000 pesos. Esos 6.400.000 pesos es el valor que me costó, y eso lo llevo allá a la cuenta 15, que me costó y lo llevo a la cuenta 15, y es allí donde yo le aplico la depreciación, no sobre los 5 millones, sino los 6.400.000. Entonces, en efectos fiscales, esa deducción, porque eso se llama deducción, la depreciación se convierte en un gasto y el gasto me disminuye la utilidad, ¿cierto? Si yo me gané 100 millones de pesos, pero me gasté 90,
la utilidad va a ser 10 millones de pesos. Y si tengo 5 millones de pesos más en depreciación, me va a reducir. Pero eso va a ser a un largo plazo, porque la depreciación puede ser a 5, a 10 años o a 20 años, dependiendo de lo que yo coloque en mis políticas contables con respecto a los bienes o a la propiedad, planta y equipo. Entonces, eso sucedía en ese entonces. Todo se llevaba como un mayor valor de costo. Ahora, ¿qué dice que son los bienes de capital para entender qué son los bienes de capital? Dice, se entiende como bienes de capital para efectos del presente inciso, porque esto es tomado del estatuto tributario, aquellos bienes tangibles. ¿Qué es un bien tangible? Que se puede palpar, que usted lo puede tocar. ¿Qué se puede tocar, Porque un software, Que es físico. que es físico, correcto. Porque un software no es tangible. Un software es un intangible, es lo contrario, ¿cierto? Dice, tangibles, depreciables, que no se enajenen en el giro ordinario del negocio. ¿Qué significa enajenar? Que Vender. no, ¿sí? En el giro ordinario, es decir, que si yo fabrico pantalones, pero tengo por allá una máquina bordadora, ¿sí? Ese no es el giro ordinario de mi negocio. El giro ordinario es vender pantalones, no vender máquinas bordadoras, ¿vale? Utilizados para la producción de bienes o servicios y que a diferencia de las materias primas e insumos, no se incorporan los bienes finales. No se incorporan a los bienes finales producidos. Entonces, una máquina bordadora, si yo tengo una fábrica de jeans, no se va a incorporar al bien final. Para nada se incorpora. Me hace algo ahí dentro del proceso del pantalón cuando hago un pantalón que lleva un bordado. ¿Vale? Entonces nos queda claro que es un bien de capital. Esperemos a ver que este aparatejo me haga el cambio. No sé por qué al rato le da como por frenarse. Así está el mío. Re lento. No, sabe que es el ¿cómo se llama? El Zoom. El Zoom me... Profe, entonces si quiere, quítele lo de la pantalla completa y la pasa. Del escape, profe. ¿Ah? Del escape, la tecla escape. La tecla No, con el escape no me funcionó. Ah, ya. Me tocó ahí como... Voy a ver. Ahí están viendo ustedes el pantallazo, ¿no? ¿No? No, señor. Bueno, entonces ya les comparto de nuevo. Bueno, me toca así, no puedo pantalla completa porque a lo que lo amplío, ¿cómo se llama? Me bloquea. Pero ahí logran ver, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, mire lo que pasa cronológicamente. Les estoy explicando el tema cronológico de las normas. La ley 1819, que es la última reforma tributaria de ese presidente que era feíto, ¿cómo es que se llamaba? Santos. Santos, sí, señor. Bueno, no graben eso. Ese de presidente Santos, que fue la última reforma tributaria, la ley 1819 del 2016, derogó el artículo 258-1 y agregó el artículo 115-2.
al estatuto tributario. Entonces estamos hablando del tema fiscal y del tema contable. Y ahí es donde decimos nosotros los contadores que llevamos doble contabilidad, porque tenemos que llevar una contabilidad para la empresa y la otra contabilidad para el Estado. Porque vendría una pregunta, entonces el IVA, ¿qué va a pasar con el IVA? Entonces, ¿se lo sumo al costo? ¿No se lo suma al costo? ¿Le meto, lo deprecio? ¿No le deprecio este valor? Entonces, ahí es donde empieza el tema contable, que nos va a afectar fiscalmente. Dice, cambiando el beneficio tributario en el impuesto de renta que los adquirentes de los bienes de capital le puedan dar al IVA. Le puedan dar al IVA que cancelen al momento de la compra. Dice, desde 2017 las personas naturales y jurídicas podrán tomar el 100% de dicha IVA, ya no como un descuento en su impuesto de renta, sino como una deducción, y lo empiezan a uno a confundir, ¿sí? En todo caso, quienes adquieran los bienes de capital del artículo 258-2, Estatuto Tributario, podrán seguir tomando el IVA de dichos bienes como un descuento. Uy, ¿qué significa eso? Resulta, sucede que ya con la ley 1819 no nos dice súmelo a un mayor valor de costo, ¿sí? Además que hubo una temporada donde ese IVA no lo metía yo como un mayor valor del costo, sino lo podía deducir del IVA. Es decir, acuérdese que renta es una cosa e IVA es otra. Y si yo compraba un bien de capital bastante costoso con un IVA bien grande, al deducirlo de IVA, yo podía tener un IVA a favor. Pero el análisis del Estado dijo, en materia de tributario, dijo, eso no nos sirve. Ojo que eso no nos sirve. No nos sirve porque no nos van a pagar IVA y el IVA lo está presentando cada 2 meses. En ese momento se presentaba cada 2 meses. Ahorita es cada 2 meses y cuatrimestral. Entonces, cada 2 meses. Entonces, no tenemos liquidez. Ojo con eso. Entonces, ellos con esta ley 1819 nos dicen, ese IVA lo pueden deducir, ¿sí? Como un descuento, pero del impuesto de renta. No es mayor valor del costo, no es deducción de IVA, es descuento del impuesto de renta. O sea, lo favorecieron de alguna forma para que produjeran IVA de estos bienes de capital o importaran bienes de capital, pero deducibles del impuesto de renta. O sea, un IVA, un impuesto que no toca el IVA, sino que toca el impuesto de renta. ¿Alguien iba a preguntar algo? Que entonces es donde se lleva a las 51. Bueno, antes era 51, 15, 17, que era IVA generado para poderlo deducir. No, para poderlo deducir era a través de depreciación porque era un mayor valor de costo. Ajá. ¿Sí? Entonces era por la depreciación. Así como depreciaba yo ese bien, total, ese gasto por depreciación de alguna u otra forma disminuía la utilidad y era un beneficio a largo plazo. Ya con esto, con la ley 1819, que fue en el 2016, la ley 1819 nos dice, ese IVA contabilícelo aparte por allá para que usted lo descuente del impuesto de renta. ¿Sí? Entonces, ¿dónde yo lo llevaba? Por allá en una cuenta por cobrar que tuviera que ver con el impuesto de renta. Por allá en una 18, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, es una cuenta por cobrar a la DIAN deduciendo el impuesto de renta. Bueno. Okay. Me quiero ir a la 88, ahí puede sacar 80. Mire, el artículo 122 de la ley 1943 de 2018 derogó ese artículo. Entonces, mire que en el 2018 derogó ese artículo de la ley 1943, que nos tocaba ese artículo 115-2. Entonces uno dice, mire el orden cronológico que ha pasado con la norma.
Dice, pues madre, algo nos está cambiando. Dice, esta norma permitió que durante los años 2017 y 2018 se tratara como un gasto deducible en el impuesto de renta el 100% del IVA pagado por compra o importación de bienes de capital. Por la compra o importación, ¿no? Sí. Entonces empiezan a haber cambios. La ley 1943 es la famosa ley de financiamiento que también la tumbaron. ¿Sí? Que fue tumbada por los altos allá juristas de la Corte Suprema, ¿no? Entonces ya entraron los abogados a definir algo que tiene que ver en materia tributaria contable, ¿no? Fueron los abogados los que tomaron la decisión. Ni siquiera se tomaron la tarea de decir, no sé estén si ahí contadores, ¿no? O no se te entiende muy bien. ¿Cómo, Isabel, me hablaba? Isabel, creo que es su internet porque se está escuchando bien. Sí, está claro. Sí, Isa, se escucha bien, es su internet. Pero también hay por ahí como micrófonos abiertos, que también sí. a raticos hay como interferencia con ruidos de otros lados. Bueno, entonces pilas con los micrófonos abiertos. Ciérrenlos. Los frijoles pónganlos a fuego lento. ¿Vale? Yo, Silvia. Yo ahorita mando la dirección para el que quiera mandar un domicilio. Ah, no, mentiras, ya me hicieron el almuerzo. Esto... Una frijolada. Uy, sí. Pero con pan de cerdo, si no, no. Con garra. Bueno, mire el proceso que trae solo los bienes de capital, les estoy hablando, ¿no? En este caso, solo los bienes de capital. Ahora, venga, les muestro el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, que en la última reforma tributaria, la ley 2010 del 2019, o sea, de diciembre del año pasado, diciembre, en su artículo 95 modificó el artículo 258-1 y volvió y lo revivió. Y nos colocó lo siguiente. Impuestos sobre las ventas en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos, reales, productivos. ¿Pero qué son activos fijos, reales, productivos? Por los mismos activos, los mismos bienes de capital. ¿Sí? Entonces ya tecnificó la palabra y nos volvió loco a los contadores, ¿no? ¿Qué son activos fijos, reales, productivos? Los mismos bienes de capital, no son otra cosa. ¿Y qué dice ese artículo? Los responsables del impuesto sobre las ventas IVA podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo. Entonces uno tiene que ir a buscar qué es el impuesto de la renta a cargo, allá el reglón, qué significa impuesto renta a cargo. Dice que podrá descontar, o sea, le resta, correspondiente al año en el que se efectúe su pago o en cualquiera de los periodos grabables siguientes, el IVA pagado por la adquisición, cuando yo adquiera, construya, porque yo puedo construir, o formación e importación de activos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condición de utilización. Entonces lo ponen a uno a pensar, ¿no? ¿Qué significan los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización? Yo traigo una máquina X, pero para ponerlo a funcionar tengo que contratar un ingeniero, tengo que contratar una máquina, ¿cómo se llaman las máquinas que le suben y bajan a uno la máquina? ¿Cierto? Bueno, eso tiene un nombre esa máquina cargadora. Necesito, no sé qué más pueda para ponerla en funcionamiento. Lo que me gasté en eso y el IVA que me cobraron en eso, lo puedo sumar para este bien. Y lo que me representa el valor neto, o sea, el valor sin el IVA, se lo puedo sumar a ese bien. Me lo está diciendo en materia tributaria este artículo. Entonces, sigamos leyendo. En el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, el impuesto sobre las ventas podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo se active
suena como ahí como feo, ¿no? Dicho activo se active. ¿Qué significa eso? Yo lo puedo haber comprado en diciembre, pero si no lo activé en diciembre, no puedo hacer eso. Tengo que hacerlo cuando se activó. ¿En cuándo? En enero del año entrante. Y comience a depreciarse, porque yo todavía no lo puedo poner a depreciar, o amortice, o en cualquiera de los periodos grabables siguientes. Importante, las políticas contables. ¿Qué dice las políticas contables cuando compro un bien de capital? ¿Cuándo lo empiezo a depreciar? ¿Cómo lo empiezo a depreciar? Como cuando compro una máquina nueva que no está dentro de las políticas contables porque esa máquina es súper especial y nunca habíamos tenido una máquina de esas y no está dentro de las políticas contables. ¿Qué debo hacer en las políticas contables? Incorporar ese procedimiento dentro de las políticas. Entonces yo modifico las políticas contables. Sigamos leyendo. Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o importado a través de contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de compra. En este caso, el descuento procederá en cabeza del arrendatario. Dice, el IVA de que trata esta disposición no podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta, ni será descontable del impuesto sobre las ventas. ¿Sí? Me hago entender. Ese IVA, o explico esa parteceta, ese último reglón no, ese último párrafo. Ese IVA, yo no lo puedo depreciar, o sea, sumarlo a un mayor valor del costo para que sea depreciable, porque me va como costo o como gasto. Entonces yo no lo puedo deducir dos veces de mis impuestos. No se lo puedo deducir al IVA y deducir a la renta. ¿Sí? Ni será descontable sobre el impuesto sobre las ventas. ¿Ve? Entonces, esta última reforma tributaria, ley 2010 del 2019 de diciembre, en su artículo 95 nos aclara muy bien. Entonces nos dice, ojo, que los bienes de capital, el IVA, lo que hago es deducirlo del impuesto de renta, restarlo del impuesto de renta. Al reducirlo del impuesto de renta, yo lo llevo es por allá a una 18, si no estoy mal. ¿Alguno tiene plan de cuentas por ahí? Algo que diga sobre el impuesto de renta. Espere, lo miramos. Profe, la 18 está sin subcuentas, está abierta. ¿Pero cómo se llama? La 18 se llama activos fiscales. Listo, activos fiscales. Entonces yo puedo crear una subcuenta que se llame dentro de esos activos fiscales IVA por la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos. Y cuando presente mi declaración de renta, se la resto de mi declaración de renta. ¿Vale? ¿Claro o no claro? Se quedaron callados. Profe, es que... Pero sí, profe, entonces ya no se llevaría como un mayor valor del activo, sino que se llevaría la 18 ese IVA. Se llevaría la 18. Pero eso se lo estoy diciendo hoy. Hoy estamos a ¿cómo? A 9 de mayo. A 9 de mayo se los estoy diciendo. Pero los científicos en la DIAN se inventaron algo nuevo y cambiaron esto. Entonces no nos podemos quedar en lo que les dijo el docente el 9 de mayo. Por eso es importante, porque es que hay gente que llega y le dice a uno, no, esto es así y así lo dice la norma, que es lo que uno debe preguntar. Primero, ¿cuál norma? ¿Sí? Para poderla uno analizar. Y no quedarse muchas veces en lo que uno busca en Google, porque el Google puede irse desde un inicio. Entonces uno tiene que buscar la cronología de la norma, a ver si hay algo nuevo en la norma. Y les doy un ejemplo. Ahorita en materia de esta pandemia que estamos viviendo, los gobiernos y Colombia no se quedó atrás, ha generado una serie de normas
que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con lo social, pero también con materia económica. Y han generado una serie de normas fiscales temporales. Por ejemplo, con el IVA. Con el IVA dijeron, están excluidos del IVA temporalmente. Profe, por lo menos, mire, un ejemplo, en los planes, los que pagan planes de celular, sí. Movistar envió un mensaje que las personas que paguen menos de 70.000 pesos serán excluidos del IVA. Pero eso es temporal. Sí, eso, o sea, exacto. Esta pandemia. Creo que es hasta agosto, Bueno, y lo otro es que los útiles de aseo tampoco tienen IVA. Sí. Ay, sí, los jabones están más baratos. Profe. Y si nosotros no leemos la norma y no nos actualizamos y no estamos pendientes, estamos fuera de foco. Y ahí es donde cometemos los errores. Ayer me llamó, yo trabajo en una institución pública y me llamó alguien de un área. Mire que contabilidad nos está diciendo que para poder pagar esto tienen que los proveedores actualizar el RUT, porque así lo dice la norma, porque es alguna norma en materia de retención en la fuente. Yo dije yo, pues ustedes me llaman a mí ¿para qué? Vino para consultarle. Dije yo, bueno, analicemos. ¿Qué dijo contabilidad? No, que así dice la norma. ¿Cuál norma? No, que la norma. ¿Cuál norma? Cuando le digan cuál norma, vuelven y me llaman. Y les voy a decir por qué, le dije yo a la persona. Primero, porque yo no lo sé. Si existe alguna norma de estos últimos tiempos que haya cambiado el tema de cómo calculo la retención en la fuente y que hay que hacer un cambio en el RUT. Hasta el momento yo no lo sé. Entonces, primero tienen que decirle cuál norma. Segundo, si existe la norma, hay que leerla para poderla interpretar. ¿Sí? Resumidas cuentas, ese señor duró todo un día y la oficina de contabilidad no le supo decir cuál norma, porque supuestamente alguien le dijo que en la norma había que traer un RUT actualizado. Ese es otro de los grandes problemas, que a veces hablamos lo que dijo fulana de tal, ¿no? Pasa como el teléfono roto en la cuadra, ¿no? No, que la vecina no sé qué, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y quién le dijo? No, la otra vecina. Y terminamos hablando mal de la vecina porque no nos dejamos llevar del teléfono roto. Así pasa a veces en la parte contable. Si nosotros no preguntamos qué norma, que nos digan qué norma, a veces hacemos causaciones cerradas. ¿Por qué? Porque el colega nos dice, mire, tal cosa. Y sí, el colega leyó, pero de pronto leyó una norma anterior. Y mire todo lo que ha cambiado en normas, en materia de normas, la reforma tributaria en el 2016, 2018 y 2019. En tan corto tiempo han habido 3 reformas tributarias que nos cambian de pronto el proceso y el procedimiento. Aquí nada más estamos hablando de los bienes de, ¿cómo se llaman? Activos fijos reales productivos, que no son otra cosa que los bienes de capital. ¿Sí? O que nos cambian de nombre y de una nos dejan fritos porque no sabemos qué son activos fijos reales y productivos. Cuando hablamos de bienes de capital, que es lo mismo, no es otra cosa. Profe, disculpe, lo que pasa es que, bueno, no sé si a los compañeros les sucede, pero a mí sí. Pues estas normas tienen muchas palabras técnicas que obviamente uno se investiga, pues puede entender mejor, pero como estamos en clase, pues, pero es mucho más fácil si nos da un ejemplo. O sea, yo estoy anotando acá, claro, para después analizar y eso, pero ¿cómo es eso que usted dice que el IVA se deduce de ahora es del impuesto a la renta? O sea, denos un ejemplo como de un asiento, o sea, de al haber hecho una compra, ¿cómo se hace? Para poder uno comprender mejor. Vamos a irnos aquí al Excel. ¿Ya lograron ver el Excel? ¿Lograron ver el Excel? Sí, profe. Sí, profe. Señor. Sí, señor. En el Excel, yo compro una máquina. Lo pongo en mayúscula para que lo vean mejor, dijo el lobo, para verte mejor. Una máquina. ¿Cuánto es la base que nos costó esa máquina?
100 millones de pesos. Vamos a colocar aquí con punticos, que esto se ve mejor. Quitémosle los decimales. Son 10, nos faltó aquí algo. Nos faltó otro 0, ¿cierto? Eso nos costó una máquina, que es un bien de capital. Vamos a seguir con el ejemplo que yo siempre he hablado de empresa de jeans, ¿no? Y compraron una bordadora. Y les costó 100 millones de pesos la bordadora que necesitan. ¿Cuánto es el IVA? Entonces coloquemos aquí IVA. Me fue para el otro lado. Más fácil por acá. Profe, dele control inicio, eso, para bueno, que... ya. Listo. Yo le hago la fórmula. Este valor multiplicado por el 19%. ¿Cierto? Este sería el IVA. ¿Cuál es el valor total? Sería la sumatoria de estos dos. Serían 119 millones. Así nos facturan la máquina, ¿cierto? Ustedes ven la factura y así nos la facturan. ¿Qué pasa? Ustedes esta máquina la llevan a una cuenta 15, ¿no? 1507, maquinaria y equipo. 1507 es maquinaria y equipo. Sí, señor. Y la cuenta que usted, la subcuenta que la usted quiere utilizar está abierto. ¿Está abierta? Ah, bueno, entonces coloquemos la 01. 01. Ustedes lo llevarían así. ¿Sí? Este IVA lo llevan a la 18. Habíamos hablado que era 18, que era, ¿cómo se llama la 18? Ah, esto, ya le digo. Activos fiscales. Bueno. Activos fiscales. Si dentro de los activos fiscales yo lo llevo a la 180101, que lo voy a llamar máquina bordadora. ¿Sí? IVA. Mire, les voy a hacerme por aquí. La 18 se va a llamar activos fiscales. Cuando ustedes armen su plan de cuentas. ¿Sí? La 1801 la pueden llamar IVA, bienes de capital. Pero la norma tributaria ya no habla de bienes de capital, sino de ¿qué? ¿Acuerdan lo que yo les dije? Ya habla de activos fijos reales productivos. Bueno, vamos a suponer que yo escribí así, ¿no? Activos fijos, IVA de activos fijos reales y productivos. Y 180101 lo voy a llevar bordadora. Bordadora 001. ¿Y por qué 001? Porque puedo tener 3, 4, 5, 6 bordadoras. O esa 001 se la pongo yo al auxiliar. Como ustedes quieran. Estamos hablando a nivel de sus cuentas. Entonces, ustedes saben que la 18 es un activo fiscal y como ser activo fiscal pertenece al activo y usted después va a ser deducible del impuesto de renta. Entonces, ustedes van a preguntar, pero es que es lo que queremos saber. Listo. 17, aquí me equivoqué yo, ¿no? Y le metí un 1 de más. Esas van a ser las cuentas. ¿Y esta cuenta qué es? 11, ¿cómo es el banco? 1102. Sí, señor. 0201. Así yo haría el asiento, ¿no?
Estos dos son débitos y este es crédito. Profe, retención en la fuente. Bueno, iría retención en la fuente, industria de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces no nos enredemos ahorita con esto para entenderlo. Ok. ¿Vale, Silvia? Sí, O señor. sea, iría sabidos y por haber que se le puedan aplicar. Yo técnicamente lo llevaría a esto. ¿Qué es lo que queremos saber? Esta cuenta, ¿cierto? Esta sería la explicación. ¿Qué pasa con esta cuenta? 18010101. Se terminó el año y voy a presentar el impuesto de renta. Cuando yo estoy haciendo el cierre, y para los que hicieron el trabajo e hicieron la investigación, dentro del tema del cierre, yo tengo que hacer el cálculo de mi impuesto de renta. O sea, tengo que agarrar Sí, señor. mis ingresos, cuáles fueron mis gastos, pero agarrar mis gastos deducibles y hacer cálculo de mi impuesto de renta. Cuando yo haga ese cálculo, yo tengo que tener en cuenta este valor de esta cuenta, llamado 180101 bordadora 01, que tengo 19,000 pesos. Entonces, hay un reglón, cuando ustedes vean tributaria 1, que vean la declaración de renta, o en tributaria 2, no sé en cuál tributaria la irán a ver, o en tributaria 3, cuando vean, hay un reglón que dice impuesto neto de renta, ¿sí? Y les va a aparecer de pronto valor a pagar 25 millones, después de que agarraron los ingresos y los gastos y toda esa cuestión, en el tema de ingresos y gastos. Después de eso, hay un sector que se llama deducciones. Y en las deducciones, ustedes van a agarrar este valor de 19 millones de pesos que lo tienen en esta cuenta 180101 y lo van a colocar de tal forma que cuando ustedes vean allá en el formato de la DIAN, va a decir impuesto 25 millones de pesos. Por allá va a haber otro campo que se llama deducciones. 19 millones de pesos. Uy, me coloqué un cero de más. Entonces, valor a pagar por el impuesto de renta. 6 millones. Ahí me estoy viendo yo a tributaria, ¿no? Esto menos este valor. ¿Cuánto van a tener que pagar? 6 millones de pesos. Mire que la DIAN nos dio un beneficio muy grande cuando compro esos bienes de capital. Y el valor a pagar va a ser 6 millones. Cuando ustedes paguen eso, ¿ustedes qué van a colocar? Como ustedes ya habían calculado el impuesto de renta y el impuesto de renta le daba 25 millones de pesos y ese valor a pagar es del activo, pasivo o patrimonio, los 25 millones, cuando ustedes causaron eso. El Ese pasivo, impuesto profe. del pasivo, ¿cierto? Por allá hay una cuenta que diga impuestos de renta o algo así. Sí, profe, antes era la 24, ya le digo. 24, 22 creo que es, ¿no? No, esa es la retención en la fuente. Miremosla, miremosla, miremosla. 24, 22, retención en la fuente. Impuesto sobre las ventas, impuesto ganancias de derecho impuesto, autorización, tasa,
¿Lo encontraron, no? No, profe, estoy buscando todavía. 4, no la veo yo tampoco. No la veo. En el decreto 2650 era la 2404. Ahora se llama en la 2403, impuesto a las ganancias, se llama. Profe, la Ahora 2402, impuesto a las ganancias. 2403 se llama. 2403, impuesto a las ganancias. Porque el otro es el diferido. Ah, bueno, diferido, sí, señor. Sí, el diferido, bueno. Entonces yo llevo ese impuesto de renta llamado ahora impuesto a las ganancias según las NIF, ¿sí? Yo llevaría los 25 millones de pesos. Entonces, yo le hago un débito a ese, ¿no? Le hago un débito. Le hago un crédito a la 180101 y la diferencia, los 6 millones, contra el banco. ¿Sí? Entonces, ahí yo lo puedo cruzar. Ese impuesto llamado activos fiscales de la 180101 bordadora, cerrado la vigencia, cuando yo pague la declaración de renta, ya me va a quedar en cero, porque yo voy a tener una cuenta por cobrar, pero la cobro cuando pague la declaración de renta. ¿Vale? Sí, señor. Mire que eso, aunque es contabilidad 2 lo que estamos viendo, tiene un efecto fiscal que tiene que ver con tributaria, ¿no? Pero para poder manejar bien eso, tenemos que leer y estar al día porque podemos cometer errores. Podemos cometer muchos errores si no estamos actualizados en materia fiscal, si no leemos, no simplemente leer, sino leer bien. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, o no me entendieron o quedamos No, igual. profe, sí se hizo entender. Bueno, yo sí le entendí lo que quiso decir. Bueno, mire. Pues yo ahí más o menos. Más o menos, dijo. Profe, como le digo, por ejemplo, Silvia, que ya trabaja en esto, pues obviamente los términos y eso para ella son más familiares, entonces es más fácil comprender. Para nosotros nos va a costar un poquito más. Desde luego, y están en un proceso porque ustedes están viendo hasta ahora contabilidad 2. Profe, ¿Sí? o sea que lo que nosotros hicimos en el trabajo anterior de llevar las cosas al mayor valor del costo, ¿estaba mal? ¿O era porque eso no, ay, no sé, Porque quedé no un habíamos poquito así como... incluyendo. O sea, entonces, así como lo hicimos, no se hace, no de se llevar hace. a mayor valor del costo. Correcto. Pero Ah, ¿por ya. qué cometimos el error? Por Porque una no falta de leímos. conocimiento que tenemos que ir adquiriendo poco a poco. ¿Pero cómo la adquirimos? Leyendo. ¿Sí? Leyendo. Que mire que la compañera me repite el nombre de la compañera que tuvo la duda sobre bienes de capital y alcanzó a leer por allá algo y etcétera. Camila. Camila. Entonces Camila me creó la duda y me acordé que habían habido unos cambios y que yo había hecho por allá en una empresa una contabilización, pero como uno lo hace de vez en cuando, entonces empieza uno, bueno, en alguna ocasión se llevó así, pero ahora está habiendo cambios y me llevó a indagar, investigar y por eso yo entré en este tema, para que hicimos una causación, lo llevamos como un mayor valor del costo, pero mire que la norma fiscal nos está diciendo otra cosa. Profe, entonces, como nosotros la hoja de trabajo, los estados financieros y eso, los hicimos en base a esos asientos de la empresa, es decir, que el error, o sea, se ha ido corriendo y en realidad, o sea, a efectos de nosotros como estudiantes, usted nos va a evaluar con relación a lo que hicimos ya con el error, ¿no? Porque pues ahí ya no es culpa de nosotros porque no sabíamos. Claro que es culpa de ustedes, porque no leen, no, mentira, ¿no? No, pero en realidad, para ya No, sí, irnos a la claro. parte ya real, está mal hecho, ¿sí? No, y Haberlo hecho así. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, Yeli. Tienes toda la razón y como así terminamos el ejercicio, así lo terminamos y así lo califico. No hay problema, no hay problema. Ah, listo. Pero yo quería traerles esto para mirar dos puntos de vista. Uno, que tenemos que leer, pero no simplemente leer,
leer bien, porque el Internet nos muestra muchas cosas. Nos muestra lo viejo, pero nos muestra lo nuevo. Y a veces, si alguien no ha montado algo sobre lo nuevo, no nos va a aparecer. Y si no nos aparece, quedamos en la ignorancia, ¿cierto? Y hay un refrán por ahí que dice que la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces terminamos haciendo algo por falta de un conocimiento, ¿vale? Pero eso significa que nosotros los contadores tenemos que actualizarnos. Y al actualizarnos nos obliga a leer y a leer. Pero en materia del ejercicio que estamos haciendo, que lo llamamos como un mayor valor del costo, lo dejamos así con la salvedad de que debimos haber investigado, indagado, preguntado, etcétera, un poquito más. Entonces, por eso yo me fui a eso, ¿no? A indagar, investigar, a mirar, a ver qué decía la DIAN. Y mírenlo, en este concepto 0491 del 14 de mayo del 2019, lo que dice la DIAN. Dice, reconsidera otro concepto, ¿no? Ellos en mayo reconsideran otro concepto. Dice, concluye que para el caso del IVA pagado en la adquisición, formación o construcción de activos fijos reales productivos, no podrá ser descontable del IVA. Porque antes le decían a uno, descuéntelo del IVA. ¿Se acuerda que yo les dije? Descuéntelo del IVA. Reconsiderando la postura del concepto referido, es decir, queda solo los dos caminos indicados en nuestro análisis inicial. Se podrá manejar como un descuento tributario en la declaración de renta, que fue lo que acabamos de hacer, o como un mayor valor del costo en la compra de dicho activo, es decir, activación del mismo. ¿Sí? Ellos dan unos conceptos ahí. Pero el porque ahí sí me toca otra vez lo del mayor valor del costo. Pero mire la fecha, mire la fecha. Ah, 14 de mayo. ¿Y cuándo fue la última reforma? De diciembre. En diciembre. Ah, listo. ¿Me hago entender? Allá es donde yo quiero. ¿Sí ve que cómo se puede confundir uno? Entonces dice, para el caso de la compra de activos fijos que no cumplen la condición para ser reales, productivos, para no ser reales y productivos. ¿Qué puede ser no real y productivo? Me compré una máquina de escribir o un computador sofisticado. Mejor dicho, me costó 20 millones de pesos ese computador, ¿no? Ese computador lo único que le falta es hablar. El camino solo será manejarlo como un mayor valor del costo de la compra de dicho activo, es decir, la activación del mismo. ¿Por qué ese computador no le aplicamos el artículo 258-1? Porque no va directamente relacionado a la producción. Ese computador lo compré porque yo soy el gerente y quiero ser un gomelo y quiero, mejor dicho, tener lo máximo ahí en la empresa, pero no va directamente relacionado a la producción. Entonces, ¿qué me dice también el concepto? Llévelo como un mayor valor del costo. ¿Vale? El caso del computador. ¿Claro o no claro, Yeli? Profe, entonces ahí pasaría un ejemplo, como por ejemplo con las obras de arte. Yo analizo que eso no me va a servir para en sí, para algo productivo de la empresa, por decirlo así, sino como un lujo, un ejemplo. Un lujo. Entonces ahí sí iría al mayor valor del costo, porque no es algo de extrema necesidad ni de... No tanto extrema necesidad, sino que va directamente relacionado con la producción. Igual que los vehículos, profe, iría como mayor valor al costo. El vehículo del gerente. Ajá. El vehículo del gerente. Entonces, a ese sí se hace así, que se le suma el IVA y esto se va descontando con la depreciación, ¿sí? Así como lo hicimos. Correcto, es correcto. Ah, listo. Sí, señora. Pues ahí ya entra que lo que uno analice, uno como contador analice que... Y que no es solamente lo que diga el contador, ¿no? Y que lo que escribieron en las políticas contables. Ojo, nosotros dependemos de las políticas contables. Si hay unas políticas contables bien hechas, la contabilidad quedará bien hecha. Si hay unas políticas contables mal hechas, la contabilidad quedará mal hecha. ¿Por qué? Porque las políticas contables pasan a ser norma en materia contable. Si la política contable me dice que se deprecia ese artículo en 5 años o en 2 años, así lo debo hacer, porque si no lo hago así, voy contrario a la norma contable. Porque la SNIF
¿Ustedes se acuerdan qué ley, cuál fue la última ley que transformó en tema de las políticas contables? Ustedes lo hicieron en el primer trabajo. Muchas la nombraron. Bueno, yo tampoco me acuerdo, pero acuérdense porque de pronto les preguntan en el examen sobre esa ley, que está en el cuadernillo que yo les di, de actualicese.com. ¿Sí? Entonces, mire que habla de políticas contables y las políticas contables en materia contable pasan a ser norma. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, señores contadores del futuro. ¿Por qué? Porque van a encontrar muchas empresas con políticas contables que dijeron copiar, pegar, control C, control B. Y no todas las empresas son iguales. No todas las empresas son iguales. Profe, ¿quién se encarga de la redacción de las políticas contables de una empresa? O sea, cuando se constituye una empresa, ¿es un requisito tener políticas contables de una vez o eso se van dando a medida que está trabajando la empresa o cómo es? O sea, ¿quiénes se reúnen para hacer eso? Eso tienen que crear un comité, desde luego debe estar el contador, desde luego debe haber un jurídico, desde luego debe haber personas técnicas, si hay temas donde necesiten ingenieros, si hay temas donde necesiten, etcétera, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Ya pueden haber muchos profesionales. Profesionales a la empresa va a tener que pagar. Va a tener que pagar. Bueno, mire nada más que tocamos un puntico de algo del ejercicio pasado, ¿no? ¿Ves? Todo lo que significó. Bueno. Vamos a entrar al trabajo. La verdad, hubo muchos trabajos muy buenos, pero déjenme decirles que también hubo trabajos muy regulares. Trabajos que investigaron. Voy a abrir este. Este es de María Mercedes y de Silvia. Trabajos muy completos que se dedicaron no solamente a hacer la hoja de trabajo, sino a investigar, a indagar, a leer. Espero que lo lean completo. Mire, yo les voy a decir estos dos trabajos y la verdad, díganle a las compañeras que se los pasen, que no sean egoístas y se los pasen. Voy a hablar de estos dos trabajos. Hay otros también muy buenos. El de Angie, el de Margie y el de Jefferson también. Que se los pasen porque ahí hay muchos temas no, el mismo tema, pero con detalles muy bien investigados. Por ejemplo, hablan el objetivo y la definición de la hoja de trabajo, la estructura de la hoja de trabajo, que debe contener la hoja de trabajo, ajustes en la hoja de trabajo. Acuerda que hay una columna de ajustes, nosotros nada más hicimos un solo ajuste. Aquí hay varios ajustes que se puedan presentar y hay ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, hay ejemplos de la cuenta de almaceno de inventarios, realmente es de la cuenta de inventarios, pagos anticipados, acumulación de activo y pasivo, se pueden dar muchos ajustes. De la provisión también, que irían en esa columna, de la depreciación y la amortización, el ajuste de cierre. Este es el único ajuste que yo les pedí, ¿no? Sí saben, ¿no? De cuál es ese ajuste, el de la 59 y el de la 30 y algo, ¿no? Sí, bueno, señor. Aquí explica cómo es y cómo se hace. Ya el bosquejo de la hoja de trabajo, ese ya se los había dado yo. Los estados financieros. Para los que hay poquito tiempo. Silvia, no le olvide tomar esto, evidencia para que me regale, ¿no? Da ejemplo de los estados financieros. De todas formas, ¿y qué son los estados financieros? De todas formas, los estados financieros, yo les envié en Excel unos ejemplos. Que quiero llegar a lo último, que es lo que nos atañe. Aquí hace el ejercicio.
los ajustes de cierre. ¿Por qué los ajustes de cierre? ¿Por qué nos da esos 15.112.500? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí hay una. Y llegan a lo último, a la hoja de trabajo. Que esa hoja de trabajo ya la habíamos hecho en el ejercicio anterior. La plasmaron y hacen los estados financieros. Aquí en estos estados financieros quiero hacer una observación. Aquí en el estado de resultados, aquí. Si ustedes miran este estado financiero, y para que lo tengan en cuenta las dos compañeras, normalmente uno lo que hace es agarrar es de la hoja de trabajo y trasladar lo que tiene allá para acá. Pero ¿qué es lo único que no lleva uno? ¿Qué es lo único que no lleva un estado de resultados del periodo? ¿Qué es lo único que no lleva uno? El valor del cierre, ¿cierto? Entonces usted mete los ingresos menos los gastos, pero como los ingresos fueron tan solo 130.000 pesos y los gastos fueron 15.740.000, ¿qué es el resultado del periodo? La pérdida, ¿cierto? Y eso mismo es lo que nos refleja en este estado. En este estado. La pérdida tiene que ser igual. Uno cuando es auditor es lo primero que revisa. Que la utilidad o pérdida sea lo mismo que refleje en el patrimonio. Y es lo que yo reviso. Ah, bueno, listo, está bien. Porque el resto, todas las demás cuentas, yo las traslado. ¿Sí? Yo las traslado. ¿Las traslado de dónde? De esta hoja de trabajo. Ahora, conclusión. ¿Sí se dieron cuenta para qué sirve la hoja de trabajo? Para montarlo en los estados básicos. ¿Cuáles? El estado de resultados y estado en la situación financiera. ¿Cuál es el estado de la situación financiera? Lo que anteriormente nosotros los contadores de la vieja guardia llamábamos balance general. ¿Y qué es el estado de resultados? Lo que uno llamaba anteriormente estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Pero no se olvídense de esos nombres porque si no me pasa lo que me pasa a mí, empieza uno como a confundirse porque uno todavía sigue utilizando esos nombres. Y realmente es estado de resultados y estado de situación financiera. Y aquí aparece ya el estado final, que son los estados consolidados del estado consolidado de situación financiera. La idea es que siempre presente uno así como está aquí, ¿no? Año presente con año anterior. ¿Para qué? Para poder hacer análisis y evaluaciones y indicadores y todo eso, ¿no? Profe, como nosotros estábamos trabajando 2020, pues yo oculté esa celda del 2019. Pues como Perfecto. no tenemos nada del 2019, pues yo la oculté. No, perfecto, no hay problema. No hay Profe, problema. otra cosita, puede poner el estado de situación financiera, un momentico para hacerle unas preguntitas de ahí. Esto, ahí Silvia lo lleva primero al grupo, luego a la cuenta y luego a la subcuenta. O sea, ella trabaja las tres, ¿sí? Sí. Se debe hacer así porque como yo le pregunté a usted por mensaje que si se hacía a nivel de qué, usted me dijo a nivel de subcuentas. Entonces yo solamente trabajé, por ejemplo, no puse efectivo, equivalente efectivo, bancos, moneda nacional, sino solamente puse moneda nacional. Bueno, mira, Jenny, la verdad, pues yo le respondí así, de pronto no me hice entender. Uno trabaja a nivel de sus cuentas, pero a nivel de presentación de los estados financieros, yo coloco subcuentas, pero debo decir a dónde me totaliza la subcuenta en una cuenta. Y debo decir a dónde me totaliza las subcuentas. ¿En dónde totaliza las subcuentas? En un grupo. ¿Y de dónde me totaliza los grupos? En una clase, ¿cierto?
siempre lo debemos manejar así, como aparece en el plan único de cuentas. Si lo hiciste así, no importa, porque pues yo le di una indicación y yo no me hice entender, ¿vale? Yo por eso no le voy a bajar. Sí, señor. Y otra cosita, yo tenía la duda, ¿no? Por ejemplo, y eso lo comentaba con Silvia ayer porque estábamos en colaboración. Claro, está bien. El certificado de depósito a término, ella lo lleva como activo no corriente, ¿sí? Bueno, ahorita de pronto ella habla y le dará las razones, pero en este caso yo lo llevé a activo corriente porque es a menos de un año que yo voy a obtener la ganancia de ese interés, entonces yo lo clasifiqué como activo corriente, pero ella lo clasificó como activo no corriente porque ella me dijo algo. Silvia, ¿lo puede decir? Para que usted nos diga, ¿está bien o es deducción? Yo le dije que tenía que tener en cuenta el punto de vista del contador, el criterio profesional. Que si, por ejemplo, se pensaba dejar el CDT a un cierto tiempo cuando se adquirió, pero después se desea extender, como usualmente se hace con las inversiones, pues uno lo deja ya como activo no corriente porque sabe que el beneficio va a ser a mayor a un año. Bueno. Pero si se decide y según la situación de la empresa, pues a menos tiempo, pues cambiaría del corriente al no corriente. Mire. Ahí lo que tienen que tener en cuenta primero es no cuándo me gano yo los rendimientos, sino cuándo se me vence, porque yo puedo sacar CDTs a un año, a 6 meses, a 2 años, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me determina si es corriente o no corriente. Si lo saco a 6 meses y lo saqué en enero, pues es corriente, porque yo voy a recuperar esa plata o me van a dar esa plata a los 6 meses. Si lo saco a un año, pero lo compré o lo adquirí en junio, ¿sí? O sea que la plata la puedo recuperar en junio del año entrante, va a ser no corriente. ¿Por qué? Porque va a ser hasta el año entrante que lo puedo recuperar, ese dinero. Pues si nos vamos al ejercicio como tal que usted nos planteó, nos nombra los intereses, pero no nos dice el tiempo. No me acuerdo si se adquirió en abril o en junio. No recuerdo, no lo tengo presente en este momento. Pero sí hicimos la causación de los intereses hasta diciembre. Se adquirió en junio, pero no dice cuánto tiempo, es verdad. ¿Cuánto tiempo? Entonces, pues yo deduje que, pues, el mínimo que son los 6 meses. Por eso, entonces. Si se alcanza a cumplir los 6 meses, por eso yo lo puse como activo corriente, porque. Vale, no hay problema. Claro que uno si lo mira, como lo dice Silvia, de que va a continuar o es uno más largo, pues claro, ahí sí ya entrarían los no corrientes. Entonces, como no les dije, se los hago corriente a los que lo colocaron corriente y no corriente a los que lo colocaron no corriente. ¿Qué es lo que debe hacer el contador? Preguntar. Correcto. Entonces, de aquí en adelante, señores contadores, preguntar, mirar a ver a cuánto tiempo sacaron el CDT. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los contadores, acostumbrarnos a preguntar, ¿vale? Bueno, porque uno a veces por afanes lo coloca en no corriente o por afán lo coloca en no corriente y no preguntamos. Estoy hablando de la vida real, eso sucede en la vida real. Entonces, lo clasificamos por clasificarlo. Y si nos vamos al tema de indicadores que en semestres entrantes van a tener que ver en alguna materia temas de indicadores, eso nos afecta a indicadores. Y los indicadores cuando no los montamos bien también vamos a decir mentiras, porque yo puedo decir mentiras con los indicadores, ¿no? Acomodar los indicadores para que me den cosas bonitas para mí, pero no cosas reales para la empresa. Entonces cuando lleguen allá indicadores, ya saben que todo esto, toda esta base que están aprendiendo va a afectar de alguna u otra forma a los indicadores financieros, por allá cuando vean análisis financiero. Bueno. Lamentablemente es corto el tiempo y mire que por alguna u otra forma ya son las 12, hasta las 12 es que tenemos, ¿cierto? 10:30, 12. ¿Sí? ¿O no? ¿Aló? Hasta las 12, sí. Ah, bueno. Entonces voy a tomar
Bueno, hábleme. Una preguntita, otra. Entonces al fin quedamos con el día 22, el parcial, el viernes 22. Vale, de todas formas nos seguimos comunicando, ¿sí? De todas formas nos Listo, seguimos profe. comunicando. La idea es que sea el día 22. Yo se las coloco tipo 8 de la mañana y les doy campo por ahí hasta las 10 de la noche o hasta medianoche, para los que les gusta trasnochar. Y ojo, va a ser por Moodle. El envío va a ser por Moodle, o sea, el que le falte por inscribirse, matricularse, tiene este tiempo para que se inscriba, se matricule en el Moodle. Ese sí va a ser de grupos de una sola persona, ¿no? Una sola persona. Y las colaboraciones por el interno. Las colaboraciones por el personal, por el interno. La llama a un amigo. Mandan al domiciliario. San Google. Como quieran. Ahí no se confíen tanto en San Google, ¿no? San Google a veces... A veces no hace los milagros como son. Sí, no. Entonces, esa va a ser la idea. Entonces, lo más probable es que lo coloque a 8 de la mañana hasta la medianoche. Solo por Moodle. Vuelvo y repito, ¿no? Solo por Moodle. Profesores, que yo se lo envié desde mi WhatsApp personal a su WhatsApp personal y le envié el... ¿Y quién era usted? No me coloca ni nombre ni materia, aunque no va a ser por WhatsApp, ni va a ser por correo institucional personal, va a ser por Moodle porque ahí tiene que quedarme toda la evidencia. Empiezo, compañeros. Alfonso Judith. Presente. Liliana Arenas. Presente. Luis Arteaga. Luis. Presente. Uy, Luis, hoy estuvo muy callado, Luis. Margie Díaz. Presente, profe. ¿Estaba qué? Enfermo. Fue más chica. Bueno, cuídese, Luis, pilas. Nelly López. Nelly sí lo oyó. Presente. Sí, lo oyó hasta gritar. Isabel Novoa. Isabel lo oyó por ahí. ¿Dónde está Isabel? Presente. Presente. Jenny Oliveros. Presente. Kimberly si no la veo aquí en la base. Ella es la del bebé. Ella la del bebé. Eso. Kimberly. Yesli Porras. Yesli. Presente. Nayelis. Presente. María Mercedes. Presente. Juan Carlos Rolón. Presente. Jefferson. Presente. Jefferson. Julio, él pidió permiso, Julio, porque está de turno. Humberto. Sí, señor, presente. Silvia. Aquí estoy. Bueno, menos mal que nos ha ido. Y Angie Vargas. Ojo, se le queman los frijoles. No, hasta ahora estoy picándole la verdura. Presente, profe. Bueno. Listo. Profe. Dígame, no hable. Para los que cumplimos años el 22, ¿no hay alguna ayudita? Sí, mire, la ayuda para los que cumplen año el 22 es lo siguiente. Buscan un domiciliario bien barato y me manda la torta. Porque si no le van a partir torta en la casa, y mejor dicho, anda usted jodida. No, sí, la torta sí me la parten. Esa se la parten en la noche. Bueno, mira, entonces, Y ojo que estamos en horario familiar. En horario familiar. No, pero es que estamos hablando de tortas, no estamos hablando de más nada. Tortas. Torta y en Pamplona, para los que son de Pamplona, las tortas, y pueden ir allá en la panadería esa del señor Chávez. Esas tortas de Pamplona son extraordinarias. Entonces, Bueno. ya sabemos que es una torta.
Pues le parte la torta, guarda un pedazo y la envía por domiciliario. Ah, bueno, profe. Feliz cumpleaños. Margie, pero ya tenemos su torta. Ayer se la dejamos. No, esa no, esa era amor amistad. Bueno, feliz cumpleaños y madruga a hacer el examen el día de su cumpleaños. Gracias, profe. Para que tenga el día libre. Y le Margie, dice a las auxilio compañeras para todos. esas que van a hacer, ¿cómo es que se llama? Copia, no, ¿cómo es que se llama? Colaboración. Eso, las que van a hacer colaboración, que por cumpleaños le Que colaboren. me colaboren. Sí, que no le manden la copia, sino la colaboración. Sí, estamos hechos nosotros, que ya no es copialina, sino colaboración. Ay, pues profesor, así como el término de contador a asesor Ay. contable cambia, así cambian los otros términos también. Eso está bien. Bueno, estimados Listo, profe. estudiantes, Tenga un feliz fue un día. placer. Seguimos Chao, comunicándonos para el examen. Ahí miramos Señor. porque nos queda, si hacemos el examen así, nos queda ahí unos campitos para hablar sobre algunos temas que ustedes quieran, deseen, que profundicemos. Gracias, profe. ¿Vale? Listo, La profe, idea es gracias. no perder ese tiempo. Nos quedan ahí 2 sábados para profundizar. Entonces, ya se quedó listo el 60%. No me falta sino calificar esto. Por favor, los dos. Profe, estas notas más o menos cuando las sube. Cuando la subo, el transcurso de esta semana. Es que tengo hartico trabajo, pero en el transcurso de esta semana. Ya los he mirado casi todos. La verdad, los he mirado casi todos. Hay unos trabajos muy buenos, otros regularcitos, o sea, métanle ganas, pero la mayoría son muy buenos, la verdad que la mayoría son muy buenos. ¿Vale? Pídanle a estos 2 grupos que les nombré ahorita, si quieren profundizar más, que les regalen el PDF, hicieron un muy buen trabajo esos 2 grupos. Otros también, pero agarré esos 2 de ejemplo. Bueno, que tengan muy buena tarde, buen almuerzo. Chao. Chao, profe. Chao. Silvia, no se olvide de la... No, señor, ya lo estaba terminando. Y de los guardar, frijoles. El Bueno, Silvia, videíto. los frijoles. Listo, sí, señor.